Muy buenas tardes, amigos. En esta ocasión lo que vamos a aprender es una breve introducción a las reacciones óxido-reducción, que también ustedes conocen o han escuchado que se llaman reacciones redox. Y bueno, pues bienvenidos al canal nuevamente. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta sección? Pues son varias cosas. Primero, pues vamos a tener algunos métodos para identificar una reacción de óxido-reducción. Vamos a ver cómo aplicar algunas reglas de los números de oxidación, que es muy importante para poder identificar si nuestra reacción es de óxido o reducción. Vamos a introducir la definición de lo que son agentes oxidantes y agentes reductores. Vamos a tener un poco de escritura de semirreacciones y finalmente algunos ejercicios de identificación de números de oxidación. Y bueno, para empezar, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué son las reacciones óxido-reducción o redox? Bueno, pues en primer lugar, estas reacciones son un tipo de reacción química cuyas características son las siguientes. La primera, y que es muy importante, es que va a existir una transferencia de electrones entre dos especies. ¿Sale? Entonces, ¿esto a qué se va a referir? Bueno, pues esta transferencia de electrones está relacionada a una pérdida y a una ganancia de estos electrones que se pueden observar cuando ha ocurrido la reacción. Es decir, tú vas a tener un número de oxidación en el elemento del lado de los reactivos que va a ser diferente al momento de que se haga la reacción y lo vas a ver reflejado en el número de oxidación que aparece en el mismo elemento pero del lado de los productos. Y bueno, algunas de ellas muy comúnmente se pueden llevar a cabo en medio ácido o en medio básico. Y bueno, aquí te muestro un ejemplo. Tenemos la reacción que se lleva a cabo entre el óxido del hierro y el monóxido de carbono, que nos da como resultado hierro metálico más dióxido de carbono. Y bueno, aquí en la parte de arriba, si tú observas, he colocado los números de oxidación que corresponden a cada uno de los elementos que están participando en estos compuestos de la reacción. Y bueno, tenemos que identificar si esta reacción es de oxidación y reducción. Entonces, si esto es cierto, debe de haber transferencia de electrones. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, eso lo vamos a observar, como ya te había mencionado, en los cambios en los estados de oxidación de cada elemento participante en la reacción química. Es decir, cada uno de estos elementos tiene un número de oxidación diferente, ¿sí? Y que pues vamos a observar si son los mismos que los números de oxidación que presentan los elementos ya transformados del lado de los productos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué elementos cambiaron sus estados de oxidación? Esa es la pregunta. Y bueno, si tú te das cuenta, en este primer caso, el hierro cambió de estado de oxidación más 3 a estado de oxidación 0. El oxígeno, si tú observas en estos dos compuestos, tiene estado de oxidación menos 2, es el mismo. Y si lo comparamos con el oxígeno que aparece en este compuesto, en el dióxido de carbono, sigue siendo el mismo número de oxidación o estado de oxidación. Entonces el oxígeno no cambió su estado de oxidación. Y finalmente el carbono, si tú lo observas aquí, en el lado de los reactivos, tiene un estado de oxidación de más 2 y en el lado de los productos tiene un estado de oxidación de más 4. Entonces el carbono cambió de más 2 a más 4. Si tú observas muy bien, ¿sí? Siempre que hay una pérdida de electrones, al mismo tiempo también ocurre una ganancia de electrones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hubo transferencia de electrones en esta reacción química. Por lo tanto, pues sabemos entonces que es una reacción redox. Y bueno, si observamos un cambio en los estados de oxidación de los elementos, encontramos esta reacción redox. Y ahora es muy importante lo siguiente. Van a aparecer estos dos conceptos que son muy importantes. ¿Qué se oxida y qué se reduce? ¿Sí? Y bueno, aquí vamos a tener dos fenómenos muy importantes que ocurren en esta reacción. Primero, la oxidación.
¿Qué es la oxidación? Pues es un proceso que involucra una pérdida de electrones, ¿sí? Es decir, el elemento va a perder electrones que el otro elemento va a ganar, ¿sale? Y el proceso de reducción involucra, por lo tanto, una ganancia de electrones. ¿Qué es lo que les comentaba? En una reacción redox van a ocurrir estos dos fenómenos simultáneamente. Y bueno, de aquí se derivan otros dos conceptos. Cada uno de estos elementos que están ganando y perdiendo electrones van a tener un nombre en especial. En este caso, el primero va a ser agente oxidante, que se va a relacionar con el reactivo que se está reduciendo. Es decir, es aquel reactivo o elemento que causa la oxidación. ¿Sale? Entonces, si este elemento causa la oxidación, estamos hablando de un agente oxidante. ¿De acuerdo? Y por el otro lado, un agente reductor es aquel reactivo que se está oxidando, es decir, quien causa la reducción. En pocas palabras, el agente oxidante es aquel que está ganando electrones y el agente reductor es aquel que está perdiendo electrones. ¿De acuerdo? Y de nueva cuenta volvemos a hacer el análisis de esta ecuación que te mostré al principio. Y bueno, aquí ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a colocar este compuesto completo, ¿sí?, del lado de los productos y vamos a mostrar la equivalencia del mismo del lado de los productos. Esto que estoy escribiendo aquí se le conoce como semirreacción. ¿Y para qué me va a servir? Bueno, pues para identificar lo que te estoy diciendo. ¿Cuál de los dos elementos es un agente oxidante o un agente reductor? Y en dónde se está llevando a cabo el proceso de oxidación y el proceso de reducción. Y bueno, del mismo modo ya identifiqué que el carbono también está sufriendo un proceso de ganancia y pérdida de electrones. Entonces también voy a escribir su semirreacción de este lado y voy a colocar pues el compuesto de monóxido de carbono y el producto que es dióxido de carbono. Entonces, una vez que ya tengo escritas estas dos semirreacciones, ya tengo identificados sus números de oxidación de este lado. Y bueno, algo que me ha servido mucho en mis clases para que mis alumnos puedan comprender un poquito acerca de cuántos electrones se ganan y cuántos se van a perder, es hacer una recta numérica. En donde aquí en el centro pues tengo al 0. ¿Sí? De este lado tengo números positivos que van hasta el más 7 y del otro lado tengo números negativos que van hasta el menos 7 porque acuérdate que es la cantidad de electrones máximas que se pueden ganar o perder en un elemento. Y bueno, ¿cómo sé esta información? Bueno, la puedes ver directamente en la tabla periódica y bueno, más adelante vamos a repasarlo viendo los conceptos de cómo determinar estos números de oxidación y las reglas de óxido-reducción. Y bueno, si tú tienes un incremento en el número de oxidación del lado de los números positivos, entonces estás hablando de que existe un proceso de oxidación, es decir, si aumenta en números positivos el número de oxidación, estás perdiendo electrones. ¿De acuerdo? Y por el contrario, si existe una disminución en el número de oxidación, es decir, un incremento del lado de los números negativos, entonces estás hablando de que el fenómeno que se está produciendo es una reducción, es decir, una ganancia de electrones. ¿Sale? Más adelante vamos a explicar un poquito más de ello, pero no pierdas de vista esta recta numérica porque vamos a ver con ella cuántos electrones están perdiéndose y ganándose y cuáles son los procesos de oxidación y reducción. Y bueno, si observamos la primera semirreacción que corresponde a la del hierro, ¿sí? Si tú analizas el estado de oxidación de este hierro que está aquí, que es más 3, y cómo se transforma el hierro cuando ya está en el lado de los productos, verás que hay un cambio de más 3 a 0. Entonces, ubicamos al estado de oxidación más 3 del hierro en nuestra recta numérica y entonces observamos que cambió de más 3 a 0, es decir, hubo una disminución en el número de oxidación, se movió hacia la izquierda. Entonces, lo que tú estás observando aquí es que está ocurriendo un fenómeno de reducción. ¿Cuántos electrones entonces está ganando este hierro? Pues vamos a hacer la cuenta. Lo hacemos como si cuando te enseñaron en el kinder a brincar como ranita. Entonces contamos los números de electrones, serían 1, 2,
y 3 electrones hemos ganado. El hierro ganó 3 electrones y este es el proceso de reducción. ¿De acuerdo? Ahora, si analizamos el caso del átomo de carbono, observamos que en este caso el carbono tiene un estado de oxidación +2 y en el lado de los productos ahora cambió su estado de oxidación a +4. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Si tú observas, si ubicamos aquí de +2 a +4, hubo un incremento en el número de oxidación. Por lo tanto, estamos viendo un fenómeno de oxidación, es decir, el carbono perdió electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido el carbono? Pues aquí los tenemos. Vamos desde +2 a +4, entonces contamos 1 y 2. Entonces quiere decir que el carbono ha perdido 2 electrones. Entonces, hasta aquí ya hemos identificado quiénes son los elementos que han perdido o ganado electrones. El hierro es el que gana electrones, el carbono es el que está perdiendo electrones. Este proceso de este lado del hierro es una reducción y el proceso que está llevando a cabo el carbono es una oxidación. Y bueno, es el análisis que acabamos de hacer. El hierro, en consecuencia, está ganando electrones. Ya dijimos que disminuye hacia la izquierda su número de valencia, por lo que esta reacción representa la reducción. Y ahora sí, como el hierro es el que está ganando electrones, entonces estamos hablando de que el hierro es un agente oxidante. ¿Por qué? Porque el hierro es el responsable de que el carbono entonces esté perdiendo electrones. Y ahora el análisis con respecto al carbono es que, bueno, ya dijimos que el carbono está perdiendo electrones, por lo que observamos que aumenta hacia la derecha su número de valencia y por lo tanto esta reacción representa la de oxidación. Y finalmente, bueno, si el carbono es el que está perdiendo electrones, estamos hablando de que es un agente reductor y que por lo tanto es el responsable de que el hierro esté ganando a los electrones. Y bueno, aquí vienen las preguntas importantes, ¿verdad? Después de toda esta explicación, seguramente en tu cabeza has de estar pensando, y bueno, ¿cómo sé cuáles son los números de oxidación que corresponden a cada elemento, sí, que estuve analizando? Y bien, la primera opción es buscarlo directamente en la tabla periódica, es decir, en la tabla periódica lo que tenemos es que hay algunos grupos o familias que tienen números de oxidación o estados de valencia fijos y los cuales te pueden ser muy útiles. Por ejemplo, la familia 1 y 2A tienen estados de valencia fijos, lo mismo que la familia 7A. ¿Cómo los identificamos? Bueno, hay algunas tablas periódicas que contienen mucha más información y dentro de esa información valiosa se encuentran los estados de oxidación o, si tú lo logras ver aquí, se llaman estados de valencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer zoom en esta parte de la tabla periódica. Y bueno, lo que te quiero mostrar es que, por ejemplo, la familia 1A, que es la familia de los metales alcalinos, en esta sección que aparece aquí donde está la manita, tú vas a observar un número 1 muy pequeño, que quiere decir que los metales en general, más adelante cuando ya veas nomenclatura química, ellos siempre van a tener tendencia, por ser elementos menos electronegativos de la tabla periódica, a poder ceder sus electrones. Por lo tanto, ¿cuántos electrones están dispuestos a ceder los elementos que pertenecen a la familia 1A? Siempre va a ser 1. Si tú observas en el caso del hidrógeno, del litio, del sodio, el potasio y el rubidio, todos tienen valencia +1. ¿Sí? Y esto, ¿por qué? Pues por su configuración electrónica, que aquí también, si tú observas, siempre va a terminar en S1. Ese número de electrones que aparece en el S1, ¿sí?, significa que va a ser siempre el electrón de valencia que va a perder cada uno de estos elementos de la familia. Y lo mismo ocurre con la familia 2A. Todos los estados de valencia que tú vas a observar para cada uno de los elementos de la familia 2A o de los metales alcalino-térreos va a ser +2. ¿Por qué? Porque siempre en su capa de valencia van a tener 2 electrones que son los que van a perder en un enlace químico. ¿Sale? Entonces, si tú observas aquí en la configuración electrónica, si se alcanza a ver, también todos estos elementos tienen una terminación en S2.
y esos S2 significan el número de electrones que van a participar en un enlace químico. Ahora, por el contrario, si nos vamos del otro lado de la tabla periódica, es decir, donde se encuentran el grupo de la familia 7A, ¿sí? El lado de los no metales, es decir, esta familia que se encuentra aquí, la del flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿sí? Observarás que siempre su estado de oxidación va a ser negativo y en este caso -1. Bueno, aquí en el cloro, en el bromo y en el yodo tienen más valencias porque todos estos átomos tienen multivalencias, pero en general la más común entre ellos cuando se combinan con los metales va a ser -1. ¿Sale? Y bueno, en el caso de el oxígeno que estábamos analizando dentro de nuestros compuestos, pues aquí observas, tiene estado de valencia -2. En el caso del hierro, tiene dos valencias, en este caso es 2 y 3 positivo, es un metal de transición. Entonces, pues bueno, en este caso, en este compuesto, la valencia que está funcionando en este compuesto pues es +3. Eso ya va a depender mucho de la nomenclatura química, que es la que vamos a ver un poquito más adelante. Y bien, el carbono, también que fue otro elemento que analizamos hace un momento, tiene también dos valencias, una de +2 y +4. En este caso la valencia que estamos analizando en el compuesto pues es de +2. ¿Sale? Y bueno, esa es una de las sugerencias, que lo puedas obtener directamente de tu tabla periódica. Pero ¿qué sucede con algunos otros compuestos que no sabemos exactamente cuál es el número de valencia con el que se está trabajando? Bueno, para eso existen lo que se llaman las reglas de números de valencia. ¿Y esto a qué corresponde? Bueno, corresponde a varias reglas, ¿sí?, que son muy importantes que tú puedas recordar, y estas reglas siempre se van a cumplir para la mayoría de los compuestos. La primera y la más importante es que el número de oxidación de una molécula sencilla o de un número o elemento en estado puro, es decir, aquellos que no se combinan, pues siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Es decir, siempre que tú tengas en una reacción química un elemento solito que no se esté combinando con ninguno, siempre su estado de valencia va a ser 0, es decir, neutra. ¿Por qué? Pues porque no está compartiendo ningún electrón y tampoco lo está cediendo. O sí, no lo está cediendo o no lo está compartiendo con ningún otro elemento. Y esto también ocurre con todo lo que son moléculas neutras. Es decir, las especies que en la naturaleza aparecen, ¿sí?, en forma molecular, como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, ¿sí?, algunos otros como el cloro, como el bromo, como el yodo, ¿sí?, que tienen un 2, que significa que es una molécula, ¿sí?, tienen también estos estados de oxidación que son 0. Entonces esto es bien importante que lo recuerdes. La siguiente regla dice que el valor absoluto del número de oxidación de un elemento dado en una combinación química es igual a con la cual participa en el enlace. Bien, perdón. La siguiente regla es que los elementos metálicos tienen número de oxidación positivo cuando se combinan con los no metales, perdón. Esto es lo que yo te decía en la tabla periódica, que por ejemplo las familias de los metales alcalinos y alcalinotérreos siempre tienen números de oxidación positivo, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, bueno, el calcio, que pertenece a la familia 2A, tiene número de valencia +2 positivo, el potasio, que pertenece a la familia 1A, tiene valencia +1. La plata y el aluminio, que son metales de transición, ¿sí?, tienen también esos estados de oxidación cuando se combinan con los no metales, es decir, con los elementos que se encuentran en la familia 7A. ¿Sale? Y aquí viene la regla que te comentaba. Los metales alcalinos, los del grupo 1A, tienen número de oxidación +1. Los alcalinotérreos, los de la familia 2A, tienen un número de oxidación +2. ¿Sale? Eso siempre va a ser regla. En el caso del hidrógeno, en algunas ocasiones el hidrógeno va a tener una valencia diferente a la +1. ¿Sí? Esta la tiene en la mayoría de los compuestos, exceptuando a una clasificación de compuestos que se llaman hidruros metálicos. Es decir, en ese caso el hidrógeno va a tener una valencia o número de oxidación que será de -1.
Y bueno, ya habíamos comentado que el oxígeno siempre va a tener un número de oxidación -2 cuando participe en óxidos o en cualquier forma de óxido, que es en la mayoría de los compuestos, exceptuando también una forma en la cual el oxígeno se une a otros compuestos que se conocen como peróxidos, donde el valor de ser igual a -1. ¿Sí? Esta siguiente regla es súper importante y es la que nos va a ayudar a determinar de una manera más sencilla todos los números de valencia que estemos trabajando. En cualquier compuesto donde no te acuerdes cuál es la valencia que tiene ese elemento. Y es la siguiente. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos que integran una molécula debe ser igual a 0. Es decir, si tú sumas cada uno de los que tiene tu molécula, esta siempre tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque se tienen que neutralizar las cargas, si no tendríamos un ion. Y en este caso, pues todas las moléculas que hemos trabajado no son iones, sino son compuestos. ¿De acuerdo? Y bueno, hablando de iones, bueno, en el número de oxidación de un ion, pues es igual a su carga iónica. En los compuestos binarios, el número de oxidación negativo siempre se le va a asignar al elemento más electronegativo, que es algo que podemos utilizar, por ejemplo, en las ecuaciones que vimos hace un ratito de las semirreacciones. Y bueno, volvemos a analizar, ¿sí? Esta reacción química, en donde tenemos pues a la aplicación de algunas de estas reacciones, de estas reglas de óxido-reducción que acabamos de analizar. Y bueno, en el primer compuesto, que es el trióxido de hierro, tenemos un compuesto binario, ¿sale? Por lo que hace un ratito estábamos viendo que el número de oxidación negativo se le va a dar al compuesto más electronegativo. Entonces, si tú haces una comparación entre el hierro y el oxígeno, vas a ver que el oxígeno es más electronegativo que el hierro, ¿sale? Entonces, por lo tanto, pues el número de valencia negativo se lo vamos a asignar al oxígeno. Además de que ya habíamos visto que otra regla dice que el oxígeno en compuestos que son óxidos, pues siempre va a tener una valencia de -2. Ahora fíjate bien, ¿cómo sé que el hierro tiene una valencia positiva de +3 y no de 2? De 2 más o +2. Bueno, cuando tú cursaste seguramente nomenclatura química, recordarás que muchos de estos compuestos, cuando se escriben, ¿sí?, se hacen intercambios de valencia para poder tener estos dos subíndices que aparecen aquí, este 2 y este 3. Entonces, si tú los cruzas, te vas a dar cuenta que este 3 va a corresponder a la valencia del hierro, pero con signo positivo. ¿Por qué? Porque es un metal, se está combinando con el oxígeno y el oxígeno es más electronegativo que el hierro. Muy bien, entonces aquí hemos mezclado una serie de reglas. Muy bien, la siguiente parte es del hierro. El hierro en esta ocasión aparece solo, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de un elemento en estado puro. Y según la regla que acabamos de analizar, ¿sí?, dice que todos los elementos que se encuentren en estado puro siempre van a tener una valencia de 0. ¿Sale? De este lado también tenemos compuestos binarios. Los dos son óxidos, por lo tanto, el oxígeno es más electronegativo que cada uno de los carbonos. Entonces, sí, vamos a optimizar la regla para que en el caso de estos oxígenos, pues siempre van a tener una valencia de -2, ¿sí? Y bueno, es lo que estamos observando. En este caso, pues tienen -2 y +2. Te preguntarás, ¿por qué entonces la fórmula química no se escribe aquí un 2 y otro 2? Bueno, pues esto se debe a que se tiene que escribir la fórmula mínima de cada compuesto, lo que significa que hay que reducir a la mínima expresión. En este caso, pues si dividimos ambos entre 2, nos queda 1, entonces quedaría como monóxido de carbono, pero sus valencias son estas. Y algo muy similar pasa con el dióxido de carbono. En realidad la valencia que se está trabajando aquí para el carbono es +4 y la del oxígeno, pues que ya es regla, es -2. Entonces aquí debería de aparecer un 4 en lugar del 2 y aquí debería de aparecer un 2 en lugar de 1. Pero si tú haces esto, tendrías esta fórmula, ¿sí? Y sabiendo que hay que expresarla a su mínima
fórmula química, entonces dividimos entre 2, el 2 y el 4 y se reduce la expresión, ¿sí?, a dióxido de carbono, que en este caso es carbono, oxígeno, subíndice 2. Muy bien. Y bueno, hemos llegado a esta parte importante de introducción al método redox o a las ecuaciones de óxido-reducción, conocidas también como redox. Entonces, en nuestro siguiente video vamos a ver ya más formalmente cómo puedes balancear tus ecuaciones de este tipo por este método, ¿sale? Y pues hay diferentes formas, es un poquito más complicado que el método algebraico, pero esto se centra pasos que vamos a ver de una manera muy sencilla. Y bueno, aquí yo te dejo algunos ejercicios que tú puedes practicar en tu casa, que los puedes hacer con calma para que tú puedas pues analizar y aterrizar toda la información que vimos durante este video. Y bueno, te dejo una serie de 5 reacciones químicas en las cuales te invito a que tú puedas definir los estados de oxidación de cada elemento haciendo uso de la tabla periódica o de las reglas de números de valencia que vimos durante este video. También puedes identificar qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Te sugiero también que te ayudes de escribir las semirreacciones. Y por último, puedas identificar el agente oxidante y el agente reductor. Muchas gracias por su atención. Ya sabes que si tienes dudas o comentarios o te gustaría que abordara algún ejercicio en especial, puedes escribirlo en la caja de comentarios que aparece por debajo de este video. Y bueno, pues estoy a tus órdenes. Gracias nuevamente. Nos vemos en el siguiente video.